Señor, gracias por esta mañana, Señor. Gracias por tan grande bendición que tú nos das, Señor, de podernos reunir para alabar tu nombre, Señor, para bendecir tu nombre. Señor, te doy gracias por Teresita, Señor. Te pido que le pongas tus palabras, Señor, en ella, que pongas tu unción sobre ella, que tu Espíritu Santo, Señor, esté guiando esta reunión, esta ministración, Señor. Gracias, Señor, doy por su vida, Señor. Bendícela en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Buen día a todas, que el Señor les bendiga. Realmente hemos esperado mucho este día, ¿no? Y estamos, bueno, muy felices y emocionadas, porque el Señor siempre nos da su palabra. Y bueno, somos un cuerpo, y la hermana Betty ha dado una palabra que ha tenido esta mañana y realmente nos anima. También la hermana Beatriz, gracias, me dio otra palabra de aliento. Entonces, realmente dispongamos nuestro corazón, que sea el Señor el que está guiándonos. Amén. Bueno, hemos escogido, si se fijan en su boletín, este verso de Primera Tesalonicenses, y yo voy a empezar compartiendo brevemente una introducción sobre este verso, y quería que lo leamos. Bueno, en las hojitas solamente están las citas de los versos, así que ustedes escúchenme, por favor, porque va a ser difícil que nos pongamos a buscar versos en este momento, ¿no? Entonces, gracias. Escúchenme a mí, porque hay hartos versos y yo los voy a leer, y algunos solo los voy a mencionar, porque si no, no voy a poder dar todo, y tenemos, bueno, un programa largo, ¿no? Entonces, yo voy a leer este verso de Primera Tesalonicenses 5, 23 y 24, y dice que Dios mismo, por si acaso esta es otra versión, pero no importa, o sea, ustedes después van a cotejar con su Biblia, pero esta es la versión NBI, y dice que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Amén. Bueno, esta carta es una serie de exhortaciones para los cristianos, para los hijos de Dios, de cómo deben vivir. Y también en la mitad de la carta hay una frase que está diciendo lo mismo, y yo nomás lo voy a leer. Está en Primera Tesalonicenses 3:13, y dice que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Entonces, si se fijan, estas dos frases que he leído, esos dos versos, son una oración que está haciendo Pablo para que se cumpla lo que el Señor está haciendo. Amén. Y en esta porción que hemos leído al comienzo de Primera Tesalonicenses 5, 23 y 24, hay una expresión también de confianza de quién es el que hace la obra. ¿Se han fijado? En el verso 24 dice: el que los llama es fiel y así lo hará. Él, ¿no ve? Entonces, este tiene que ser nuestra mente en este día, porque vamos a ir hablando de cosas prácticas, de cómo debemos vivir todo esto, pero no perdamos de vista de que el Señor es el que hace la obra. Amén. Y nuestra confianza tiene que ser esa, porque cuando nos miramos a nosotras mismas, vemos que no podemos. O alguien aquí puede decir: yo puedo todo. Solitas no podemos nada. Sí, en el Señor, como dice, ¿no? Todo lo puedo en Él, pero solitas no podemos, ¿no es cierto? Entonces, ya un poquito meditando sobre este verso, dice Dios de paz. Fíjense, ¿no? Dice
que Dios mismo, el Dios de paz, Él es un Dios de paz. Cuando leemos Dios de paz, estamos entendiendo que Dios inicia la reconciliación del hombre con Él, ¿no es cierto? Como lo hemos estado viendo, y Él hace la obra. Tal vez voy a redundar en eso, pero tenemos que tenerlo eso muy claro, que Dios está en paz con nosotros ahora. Amén. Cuando leemos Dios de paz, estamos seguras que estamos en paz con Él, porque Él nos ha dado esa paz, ¿no? Y por el sacrificio de Cristo hemos sido justificadas y somos aceptas delante de Dios. Entonces, estamos en esta vida caminando, es un proceso de santificación que va a durar toda nuestra vida. Amén. Y donde todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se va conformando a la imagen de Cristo. Por eso quería que tomemos esto como un inicio, ¿no? Todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo se va a ir conformando a la imagen de Cristo. Y cuando leemos la palabra, hay muchos versos, hermanas, que están diciendo esto, ¿no? Bueno, yo les hemos puesto en su hojita varias citas. No voy a poder leerlas todas, ya les digo por el tiempo, y solo voy a leer dos. La de Filipenses 1:6, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes de la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Conocemos estas palabras, ¿no, hermanas? Otra porción que quiero leer, primera de Pedro 5:10, que dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo les perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Hasta tenemos la melodía, hemos cantado harto, hace mucho tiempo cantábamos esta canción, no sé, yo creo que hay algunas que se acuerdan, ¿no? Y decía: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, perdón, yo medio desorejada, pero bueno, la verdad que no había pensado que iba a cantar, pero creo que el Señor nos guía. Entonces aquí, bueno, después de tener esta introducción, digamos, surge una pregunta en nosotras, ¿no es cierto? Viendo lo que dice en el en el versículo 24, que Él hace la obra. Pero entonces la pregunta sería: ¿cuál es nuestra parte para poder alcanzar esa santidad en nuestras vidas mientras caminamos, ¿no?, en este mundo? Y yo he puesto 3 puntos, que eso es lo que vamos a desarrollar. El primero sería buscando las cosas de arriba, ¿ya? Entonces, ahora voy a hablar de eso. Los otros 2 puntos serían aprendiendo de Jesús, y el tercero, poniendo en práctica lo que aprendemos, ¿ya? Entonces, el primer punto, buscando las cosas de arriba, tenemos la cita de Colosenses 3, del 1 al 4. Y yo voy a leer en este momento los 2 primeros versículos, Colosenses 3, el 1 y el 2. Dice: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Lo conocemos también, ¿no? Entonces, aquí fíjense, está dando una dirección. Concéntrense en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotras, cada día, buscar al Señor,
tenemos que ser intencionales, hermanas, para buscar al Señor. No solamente cuando tenemos un tiempito, porque es verdad, tenemos muchas ocupaciones desde la mañanita, ¿no? Las que van a la universidad, las que van al colegio, las que son mamás, las abuelitas, o sea, el día empieza rápido, temprano, ¿no es cierto? Entonces nos afanamos y ya, ay, no, hay que hacer esto, el desayuno, que esto, que el otro, y nos afanamos realmente harto. Bueno, no sé ustedes, pero es una lucha cada día, ¿no es cierto? Pero nosotras tenemos que ser intencionales para buscar al Señor. Si no se puede en la mañanita por diversa situación, búsquense otro momento. Tienen que buscarse otro momento, hermanas. Tienen que poner algo como prioridad, buscar al Señor. No porque les sobró el tiempo van a leer su Biblia. Amén. Entonces, aquí yo he puesto algunas frases. Separemos tiempos para la oración, para la lectura de la palabra, memorización, alabanza. Y hay muchas formas de tener un tiempo a solas, un tiempo quieto, ¿no? Algunas cosas puedo decir, por ejemplo, la oración. Hay muchas clases de oración y lo sabemos, ¿no? Hay oración de acción de gracias, de petición, de intercesión. Hay oración de adoración, podríamos llamarle así, cuando nos relacionamos con el Señor, cuando lo buscamos a Él, cuando Él quiere revelarnos sus secretos. Y ¿saben qué? Necesitamos tener esos tiempos aparte, quietas. Yo sé que a veces no se puede muy fácil, pero aunque sea uno se entra al baño, hermanos. ¿No ve? ¿Por qué? Porque Dios te va a hablar, Dios quiere tener comunión, Dios quiere hablarnos como sus hijas. Amén. Es una necesidad que Él ha puesto en nosotras de relacionarnos con Él. Es bueno que apartemos ese tiempo, ¿ya? Y hay un verso en 2 Corintios 3:18 que quiero leerlo. Dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando tenemos un tiempo con el Señor, podemos salir radiantes, hermanas. Y eso, bueno, vamos a ir desarrollando esto porque yo sé que no es fácil, que la vida en esta tierra no es fácil, ¿no ve? Hay muchas dificultades, hay situaciones duras de enfermedad, hay situaciones duras de partida de un ser querido, hay problemas económicos, hay separaciones, hay tanta cosa, ¿no es cierto? Pero para esto nos ha llamado el Señor, para tener una relación con Él primeramente, ¿ya? Y Él nos va a capacitar porque dice, Él va a hacer la obra, para que nos encuentre con esa santidad, como dice, ¿no? Entonces, realmente nos llenamos de fuerza y valentía para afrontar la vida cuando tenemos esa relación con el Señor. Podemos decir, no me dijeron o aprendí esto cuando estuve en la reunión, digamos, solamente, sino cuando el Señor me habló a mí. Porque el Señor te puede hablar en tu cama, hermana. Te puede hablar de muchas formas, a veces en sueños también puede hablarte el Señor. O sea, no digo que todos los sueños son revelaciones, pero sí hay sueños que Dios te puede hablar, hermana. Amén. Y como si no vivieron, por ejemplo, los primeros cristianos, hermanas, que estaban dispuestos a entrar al circo romano antes de negar a Cristo, y entraban cantando, hermanas. O sea, entraban adorando al Señor y bueno, o sea, les digo que ese ejemplo tenemos que tenerlo nosotras, ¿no? Porque ¿cómo ellos podían entrar con ese gozo a ser sacrificados? Y nosotros, ¿cómo reaccionamos, hermanas? Yo les digo, les voy a contar algunas cosas de mi vida porque no quiero hablar de nadie más. Yo no soy la mejor para reaccionar, así que yo sé que esto nos llega a todas, amén. Vamos a ir desarrollando ahora el segundo punto. Hemos puesto aprendiendo de nuestro Señor Jesús. Realmente, ¿cómo vamos a caminar?
aquí tenemos el ejemplo, el mejor ejemplo con la vida y el camino que el Señor Jesús nos trazó cuando Él estaba en esta tierra. Quiero que leamos Mateo 11, 29 y 30. O sea, como les digo, no, por favor, no pierdan el tiempo buscando, porque nos vamos a atrasar. Yo lo voy a leer y ustedes van a tener después la oportunidad de volver a leer estos versos. Este versículo 29 y 30 dice: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Entonces, aquí está, Él nos está dando su ejemplo, ¿no es cierto? Ahora, todas sabemos lo que es un yugo. Amén. O sea, por si acaso, es un instrumento de madera que se fija en la cabeza de los bueyes y ahí se sujeta el timón del arado, ¿no? Para arar la tierra. Generalmente ponen a un buey mayor, un buey viejo, digamos, y uno joven, ¿ya? Pero no se pueden separar, o sea, tienen que ir juntos. Y claro, el buey viejo va a guiar, porque él ya está entrenado, digamos, ¿no? Entonces el buey joven tiene que ir por donde va el buey mayor, no puede separarse. Si quiere separarse, tal vez se lastime, ¿no es cierto? Entonces, ahora, si bien este es un yugo y el Señor nos dice pónganse mi yugo, su yugo es especial, hermanas. Este yugo está forrado de amor. O sea, no es una cosa dura, no es una cosa pesada. O sea, Él lo está diciendo, tenemos que creerle. Su yugo es fácil y ligera su carga, ¿no? Cuando nos ponemos su yugo, podemos aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. ¿Saben qué? En esta sociedad no se fomenta eso, hermanas. Se fomenta el desarrollo, ¿cómo podríamos decir? La realización personal, que no importa quién caiga, o sea, pisa, o sea, el punto es ganar, ¿no es cierto? Pero esta no es la enseñanza de Jesús. Aún en nuestras casas, hermanas, a veces tenemos competencia, o sea, yo lo voy a hacer mejor, o por qué esta persona, digamos una persona casada, ¿no? O sea, mi esposo no sabe hacerlo, digamos, ¿no? Se compara, o una hija a su madre no le tiene paciencia. ¿Por qué no lo has hecho así? O una madre a su hijo, o sea, siempre hay una reacción mala, ¿no es cierto? Cuando no, las cosas no salen como nosotros queremos. Pero fíjense, meditemos en este verso y vamos a seguir desarrollando. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotras tengamos ese carácter, esa actitud de mansedumbre y humildad. Ya les digo, el mundo no lo fomenta. Ahora, vamos a hablar después de que no es mansedumbre, por ejemplo, ¿no? Porque tampoco quiere decir que seamos así pasivas y no tengamos diligencia en hacer las cosas. Eso no es, ya lo vamos a ir desarrollando. Tenemos varios pasajes y como les digo, los voy a mencionar y quiero así ir saltando. En Zacarías 9:9 está dando una profecía, porque en el Nuevo Testamento la mencionan, ¿no? Dicen que Jesús entró montado en un pollino, ¿no ve? Para que se cumpla la profecía. Entonces, varias porciones son citadas en el Nuevo Testamento, pero están cumpliendo lo que decía el Antiguo Testamento sobre Jesús. Y en este verso de Zacarías 9:9 dice: he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Amén. Humilde, hermanas, dice humilde. En otra versión dice manso, en otra versión de este mismo verso. Se fijan que no es la enseñanza que escuchamos a veces, ni aún en los medios cristianos, no escuchamos muchas veces esta enseñanza, ¿no?
nos dicen, no, tienes que ser el victorioso, tienes que ser el todo, que lo puedes todo, porque en Cristo vas a vencer, vas a tener riquezas, vas a tener salud, no hay dónde perder. Pero no, a veces no es así, hermanas, porque aquí más abajo yo les cito otro verso donde dice que Jesús, por lo que aprendió, por lo que padeció, aprendió obediencia. Entonces no es una cosa así como Jesús podía haber, por ejemplo, cuando vienen a tomarlo preso y Pedro agarra la espada y le corta la oreja al soldado y Jesús le dijo, guarda tu espada, porque, o sea, el que a hierro mata, a hierro muere, o sea, y le restituyó la oreja, ¿no es cierto? Entonces, o sea, Jesús nunca tuvo una actitud de sobrepasar a pesar de lo que él era, ¿no es cierto? Me estoy adelantando porque tengo esos versos, los van a leer después. En Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido no abrió su boca. Fíjense, en este verso 53:7, 2 veces dice no abrió su boca, al comienzo y al final. Dice, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Se fijan? Voy a pasar al verso de San Juan 13, porque también en los evangelios, o sea, por supuesto que es donde más vamos a encontrar el ejemplo de Jesús como alguien manso y humilde, ¿ya? Tengan eso en su cabeza. En San Juan 13, en 14 y 15 voy a leer, él estuvo lavando los pies de sus discípulos, ¿no? Y dice así, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado, para que como yo les he hecho, ustedes también lo hagan. Amén. Este es el ejemplo, el Señor nos los está poniendo y no tenemos excusa, hermanas, no tenemos excusa. En Lucas dice, Lucas 23, el verso 34, Jesús ya estaba en la cruz y dice, Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y saben, a veces nos cuesta tanto perdonar, hermanas, o sea, nos ofenden, es verdad, recibimos tantas ofensas y bueno, hasta podemos decir, sí, te perdono, pero no lo paso, o sea, perdono pero no olvido, incluso dicen, ¿no ve? O sea, ¿saben qué? Nosotras hablamos de todos los cristianos, tenemos que aprender de Jesús. Él perdonó a sus agresores, ¿no? A los que lo crucificaron, y nosotras a veces no perdonamos a nuestro esposo que nos ha pedido algo de mala manera, por decir, ¿no? Algo. Y bueno, y esperamos que nuestro esposo nos perdone cuando nosotros le gritamos o le respondemos mal, ¿no? Entonces, o una madre, a veces yo sé que las mamás sufren porque las hijas jovencitas se les rebelan, ¿no? No hacen como quieren los hijos. Entonces, ¿cómo nos enseña el Señor que debemos tratar esa situación? Con mansedumbre, hermanas, no ponernos a pelear, no pelear con tu hijo, con tu hija, con tu hermana, con una hija muy joven, con su mamá. A veces hay mucha pelea, tenemos que reconocer, amén, o yo nomás, amén. Después podemos leer también en las cartas, ¿no?, de los apóstoles, por ejemplo en Filipenses, vemos, ese es el ejemplo más hermoso que dice Filipenses 2, del 3 al 5, está hablando de que haga en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿no? Dice en el verso 3, con humildad estimando cada uno a los demás como superiores. Entonces el 5 dice, haya en ustedes ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Voy a apurarme en primera de Pedro 2, en el verso 21 al 23 dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas.
el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Amén. Y ya que terminar esta partecita, quiero leer 2 Corintios 10:1, y está diciendo Pablo, dice: yo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Qué bonito. Les ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. A ver, ¿alguna vez podemos nosotros pedirle eso a alguien que está a nuestro lado? Te pido por favor, no sé, tal cosa, ¿no? O hablaremos, arreglaremos. Cada una sabe, hermana, la lucha y el conflicto que puede tener en su casa. Ahora, yo estoy así mencionando cosas pequeñas, ¿no? Tal vez de las relaciones diarias, pero yo sé que hay también situaciones duras, difíciles, grandes. Bueno, la palabra del Señor es todo, funciona en todo. Amén. Y como les dije antes, les mencioné ese verso de Hebreos 5:8, que dice que Jesús, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. El Señor quiere que seamos obedientes, hermanas. ¿Ya? Y ahora, bueno, voy a ir a esta parte del punto 3, donde dice poniendo en práctica lo que aprendemos. Y el Señor nos ayude a, bueno, quiero que realmente Él me conceda poderles expresar lo que tengo en mi corazón. Entonces, ¿cómo podemos nosotros responder en la vida diaria? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Realmente hay humildad y mansedumbre en nosotras, hermanas? Ya que, bueno, como les decía antes, en la vida se nos presentan muchos conflictos, grandes, pequeños, situaciones de relaciones, enfermedades, ya hemos hablado, ¿no? Situaciones que pueden ser muy fuertes, muy grandes, y que la verdad no estaban en nuestra expectativa, o sea, nos sorprenden, o sea, no siempre estamos listas para esperar eso. Por ejemplo, la partida de un ser querido no nos agrada, ¿no es cierto? No, sufrimos demasiado, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos estado viviendo nuestra vida con el Señor? Va a ser determinante, hermanas, para poder responder en esos momentos difíciles, ¿ya? Para que no nos entre ese afán y nosotros nos llenemos de dolor, de amargura y tengamos una derrota en ese momento, ¿no? Para que no olvidemos que este mundo no es nuestro verdadero hogar, hermanas, y que cuando suceden estas cosas no nos desanimemos ni perdamos la visión en nuestras vidas, ya que cuando vienen situaciones difíciles podemos tener dos caminos, dos opciones, ¿no? La primera es llorar, desesperarnos, pelear, ¿no es cierto? ¿Cómo reacciona? Cada una sabe cómo reacciona ante una situación grande o pequeña. Esa es una opción. ¿Cómo reacciona? Otra opción es adorarle, adorar al Señor. Es difícil, hermanas, pero creo que necesitamos aprender de que el Señor va a estar con nosotros. Cuando decidimos adorarle en medio de los momentos difíciles, podemos recordar que no se trata de nosotras, se trata de Él. Nuestra vida se trata de Él. Y podemos quitar el enfoque en nosotras y ponerlo en Él. Amén. Necesitamos verlo a Él como el amor de nuestra vida, hermanas, sabiendo que Él está edificando nuestro hogar eterno. O sea, Jesús dijo: voy a preparar lugar para ustedes, ¿no es cierto? Ese hogar no sufre daño, hermanas, no va a haber cambio allá. Y cuando comprendo que esta vida es temporal, puedo vivir más allá de ese duro momento y puedo regocijarme, aunque esté llorando, puedo dar gracias, ¿no? Entonces, bueno, algunas ilustraciones, algunas cosas que yo quiero contar, como les digo, voy a hablar de algunas de mi vida, porque, bueno, yo reconozco mi necesidad y a veces, cada día pido perdón,
bueno, aparte al Señor, ¿no? En este caso, yo a mi esposo. Porque a veces puedo contestar con torpeza. O sea, le digo, yo no, bueno, siempre me aprecié de que yo no era peleadora, ¿ya? O sea, bueno, nunca he tenido ese tipo de problema, ¿ya? No soy peleadora. Bueno, aunque cuando recién me convertí, les cuento que una vez tiré la puerta en mi casa, cosa que nunca había hecho yo. Tiré la puerta, hermanas. Bueno, eso no ha pasado, gracias a Dios, en mi casa ahora, ¿no? O sea, no me he agarrado con nadie, ya. Pero a veces con mis torpezas he contestado mal, he lastimado. Entonces, pero el Espíritu Santo inmediatamente redarguye, hermanas. No puedo pasar, no puedo hacer otra cosa. Esta mañana me ha pasado, hermanas, me ha pasado, porque cuando me apuran es que me pongo de nerviosa, me atufo. Entonces, y no estoy justificándome, y no quiero, digamos, y no quiero herir yo, digamos, a mis seres queridos, ¿no es cierto? Me ha pasado aquí esta mañana con mi hermana. Con una de mis hermanas me ha pasado y yo le he hablado fuerte, no fuerte, pero con mi nervio le he hablado y ya estábamos en la alabanza, no podía estar, tenía que ir a decirle, hermana, perdóname, no quería que esto salga de mí. O sea, es una lucha de todos los días, hermanas. Pero el Señor es bueno porque Él es un Dios perdonador, restaurador. Y yo sé que, por ejemplo, mi hermana me perdona. ¿No es cierto? Ahora yo sé, también hay situaciones en nuestra familia que no son cristianos y que tenemos que soportar a veces o también que son cristianos, somos cristianos y sin embargo hay pelea porque nos hablaron ásperamente o por, no sé, cada una sabe. Entonces, digamos, esas cosas son mías. O sea, y me recordaba algunos versos, por ejemplo, como dice en Proverbios, dice, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Amén. O sea, realmente es una lucha y tenemos que buscar revisarnos, ¿no es cierto? Yo he escuchado, había un tiempo que yo trabajaba en el colegio como monitora, entonces he escuchado conversaciones de algunos chicos del colegio y estaban diciendo que su mamá era una fiera. Entonces, y digamos, bueno, los niños saben todo, o sea, ellos saben cómo reaccionamos y bueno, o sea, que no digan de nosotros que somos una fiera, ¿no? Sálvese quien pueda, corro, antes de que me llegue a mí, digamos, no sé qué. Una vez, o sea, me pasó, yo he aprendido a corregir a mis hijos, antes no era así, hermanas. Una vez estábamos en un retiro de matrimonios y uno de mis hijos, todos eran chicos, no sé qué ha hecho, dicho, no sé qué, y yo estaba con el cepillo peinándome y le he sonado con el cepillo. ¿Y saben qué? El cepillo se ha roto. Y después he entrado a la charla y ¿saben de qué era? De cómo disciplinar a los hijos. He salido a pedirle perdón a mi hijo y decirle, hijo, perdóname, te he corregido mal. O sea, no que no tengo que corregirlo, ¿no es cierto? Pero te corregí mal. Y bueno, en nuestra casa hemos practicado mucho pedir perdón todo el tiempo, hasta ahora, ¿no? Sigo. Amén. Bueno, otra cosita que también quería mencionar porque me gustó mucho fue cuando Oscar compartió sobre esta vida que somos peregrinos, o sea, no dijo esa palabra, pero dijo que nuestra vida, o sea, ¿se acuerdan? Algunas, yo creo que se acuerdan, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y habló de eso él, y él contó algo que me gustó mucho, porque él contó de que le habían preguntado a Priscila,
por qué ella no le peleaba a su esposo. Y ella le dijo, porque la vida es tan corta, ¿por qué voy a pelear? No sé si se acuerdan. Amén. Entonces es así, hermanas, a veces, o sea, las mujeres somos muy justicieras, ¿no? O sea, queremos, no, pero dijo esto, no era, no qué. Entonces yo les digo que a veces hasta me puedo pelear con el que del supermercado porque me engañó o porque se equivocó. Y no está bien, hermanas, ¿no? O sea, no respondo con mansedumbre. O con el del trufi, o sea, a veces mejor es callar, ¿no es cierto? Callar en todos los idiomas. Pero yo les digo, esto es para mí, estoy hablando de algo que yo vivo y sufro porque yo soy muy justiciera. Y yo no puedo soportar una cosa que vea que está mal. Y a veces mi esposo me ha tenido que atajar porque ahí había alguien que estaba hablando y peleando con alguien y yo quería ir a intervenir, digamos, ¿no? Y no tiene que ser así, hermanas. Entonces, voy a tratar de ser breve, porque, bueno, estoy en el último punto, así que ténganme un poquito de paciencia. Pero quiero contar esta experiencia de mi vida, porque ha sido algo que me ha marcado. Y bueno, pasó hace muchos años ya. Todos mis hijos eran chicos, pero bueno, yo me enfermé con fiebre tifoidea y me hicieron el tratamiento y pasé. Pero a los 3 meses empecé a tener otra vez los síntomas idénticos y me hacían los exámenes y no salía nada, o sea, no salía que era tifoidea. Entonces los médicos no me daban ningún remedio hasta que salga positivo, digamos que era eso, no me iban a dar un remedio sin saber a qué, ¿no es cierto? Pero yo tenía fiebres, tenía dolores de cabeza, bueno, tenía todos los síntomas, pero en los exámenes no salía. Y saben, yo me sentía miserable, esa era la palabra, miserable. Porque un día vino una hermana a visitarme y me dice, ¿cómo estás? Uy, hermana, mal, es peor que el pordiosero, o sea, estoy miserable. Le dije, y ella me reflexionó, fue tan lindo porque ella me dijo, ¿sabes qué? No te estás sintiendo hija de Dios, me dijo. Me llegó al fondo eso, hermanas, porque realmente yo estaba quejándome, yo estaba amargada, yo estaba por estar enferma, ¿no? Entonces, bueno, vinieron, han orado por mí, hermanos, bueno, digamos, había tenido nomás la tifoidea, por fin salió y me dieron el tratamiento, pero esas noches, hubieron varias noches de oración, venían y oraban por mí, y ¿saben qué? Lo máximo que entendí ahí era que yo era una hija de Dios, me sentí hija de Dios, y ¿saben? No me importaba estar con fiebre, estaba volando en fiebre, pero yo estaba en las nubes, porque empecé a sentir el amor de Dios como Padre. Me llenó tanto ese momento que eso cambió mi vida, hermanas. Y saben que incluso les dije antes, no soy mucho de sueños, pero ahí entendí muchas cosas. Antes de esa enfermedad, yo a veces tenía unos sueños que se repetían. Y saben cómo me veía que estaba yo saliendo apurada a la calle y estaba mal vestida, o sea, estaba con camiseta, estaba descalza, estaba, quién sabe. Bueno, ahora digamos la moda le hace parecer a muchas, para mí, mal vestidas, hermanas, discúlpenme, pero cuando se ponen esas calzas que les muestra, que les dibuja toda la silueta, eso es estar mal vestida, hermana. Y yo les digo, las hijas de Dios no tenemos que andar así. Si se ponen una calza, pónganse una blusa larga, ¿ya? Perdón, esto no era del tema, pero salió ya. Sí, porque tenemos que dar gloria a Dios en todo, ¿no es cierto? Hasta cómo nos vestimos. Bueno, entonces les estaba contando mi sueño, perdón, yo estoy viendo que la hora avanza y yo sigo. Entonces yo me despertaba muy perturbada, ¿no? Porque yo decía, ay, ya es la hora, yo no he cumplido, no he hecho, así me despertaba. Y era después entendido porque yo estaba dejándome estar, secándome espiritualmente, hermanas. Yo era cristiana, estaba en un hogar cristiano, mi esposo cristiano, mis hijos en el colegio cristiano, o sea,
iba a las reuniones todos los domingos y grupos, todo lo que ustedes quieran, pero yo estaba secándome por dentro, solita por descuido, ¿no? Entonces yo ese rato entendí eso, con esta situación. Entonces yo me he puesto a orar: Señor, vísteme por favor, así. Voy a leer la palabra como si fuera la primera vez, y leía y decía: Señor, vísteme. Y ¿saben qué? Encontré N versos que hablan de vestirse en la palabra, ¿no? Dice: óleo de gozo, manto de alegría. O sea, en el Antiguo Testamento, en Isaías, lean, van a ver un montón. En el Nuevo Testamento igual dicen: desvístanse del pecado, sáquense del pecado y vístanse ¿de qué? De amor, de ser compasivos, bueno, nuestra hermana Prisi va a compartir sobre eso. Entonces, vestirse, bueno, yo lo tomé literal, pero yo me estaba vistiendo con la palabra, ¿no? Y era una bendición, hermanas. Parecía que nunca hubiera leído esos versos. Por ejemplo, uno en Jeremías que me bendijo tanto, ¿saben qué decía? Primera vez que lo veía: guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. ¿Qué les parece? O sea, ese verso es bellísimo, ¿no? ¿Cuáles son nuestros pies? Es el apresto del Evangelio, ¿no? Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. ¿Cuál es la sed? O sea, ¿cómo es? ¿Con qué nos guardamos de la sed? Con el agua, ¿no es cierto? Y bueno, hoy día también nuestra hermana Ruth nos va a hablar de cuidar el cuerpo, y ahí vamos a ver la necesidad del agua. Entonces, la palabra está llena de ilustraciones sobre el cuerpo, ¿no? Porque Jesús dijo: yo soy el agua de vida, ¿no? El que viene a mí, correrán ríos, o sea, el que tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, nuestra hermana Ruth nos va a hablar de eso también. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, ¿no? El que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed. Entonces, el alimento de nuestro cuerpo, no debemos desmerecer eso, no debemos descuidar el alimento de nuestro cuerpo, o sea, el alimento diario. Así y más, con más énfasis, el alimento de nuestra alma, hermanas. Bueno, para terminar esto de mi enfermedad, que bueno, la victoria fue bien linda porque, como les digo, yo oraba: Señor, vísteme, y leía la palabra así, me vestía con la palabra. Y una mañana me llama mi amiga Denise y me dice: me he soñado con vos. Yo no sé si ella se acuerda todavía, pero yo no me voy a olvidar nunca. Me he soñado con vos, me dice. Así le digo: ¿y qué te has soñado? Te he visto de bien vestida. Me ha dicho: estabas radiante, estabas con una ropa elegante. Ay, pucha, estabas muy, muy bien. Y yo, plop, así: Señor, gracias. Gracias, Señor, me estás vistiendo. Ahora les digo, esto ha pasado hace unos 20 años, pero bueno, no lo olvido y quiero tenerlo fresco, pero la lucha es cada día, hermanas. Yo puedo contar mis testimonios de 20 años atrás, pero hoy día necesito avivar el fuego en mí, porque si no me puedo volver a secar. A ver, ¿quién no tomó desayuno esta mañana? No levanten la mano, pero si no tomamos desayuno, hermana, bueno, yo por lo menos, si no tomo desayuno, me desmayo. Literalmente, había un tiempo que yo tenía anemia y si no tomaba desayuno porque tenía que ir al análisis, estaba indispuesta, hermanas. O sea, tenía que llevarme mis cositas ahí para poder inmediatamente me saquen la sangre, tomar algo, porque si no, a las 10 de la mañana yo ya estaba con dolor de cabeza y así, débil. Bueno, en el espíritu es así, hermanas, no somos supermujeres, necesitamos cada día que el Señor nos llene, que nos alimente. Amén. Y con esto quiero ya acabar porque me he pasado bastante, la verdad. Les decía al comienzo, el ser manso y humilde no quiere decir ser pasivo, ser todo así. Quiere decir ser inteligente en las cosas de Dios y responder bien, de buena forma. O sea, bueno, ya les digo, yo sé que hay situaciones difíciles
enfermedades graves, muertes o lo que sea, pero ahí también está ese Espíritu del Señor para cubrirnos, ¿no es cierto? Pero el Señor tiene sus propósitos grandes con nuestras vidas, hermanas. Tiene un propósito grande con cada una de ustedes. No, una vez leí una frase, decía: Dios te ha puesto en este momento de la historia para hacer aquello que tienes que hacer, algo así decía, no estoy hablando literalmente, y me recuerdo de Esther. La reina Esther, ustedes conocen la historia, ella fue la que usada por el Señor para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud que iba a haber una matanza, ¿no? Y Mardoqueo le dijo unas palabras que yo quiero que cada una de ustedes las mediten. Le dijo en Esther capítulo 4, 14, la final del versículo. Ese verso no está anotado ahí, pero yo se los leo. Esther 4, 14b dice: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Porque le dijo, salvación puede venir de cualquier lado, pero ahorita vos estás ahí. ¿Y quién sabe si el Señor te ha puesto para esta hora? Amén. Hermanas, esta tiene que ser nuestra seguridad. El Señor nos ha puesto aquí y ahora porque Él tiene un propósito en nuestras vidas. Seamos estudiantes, seamos universitarias, seamos profesionales, seamos amas de casa, seamos abuelas, seamos lo que sea, el Señor tiene un propósito con nuestra vida y a Él le importamos porque somos sus hijas y Él va a cumplir en nosotros hemos leído, ¿no? Él es el que va a hacer la obra y nosotros tenemos que creerle a Él. Entonces, aquí tengo unos dos últimos versos que están marcados. Dice Proverbios 31, 26, y hablando directamente a las mujeres, ¿no? Dice: abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Qué lindo, la ley de clemencia está en su lengua. ¿Cómo eres cuando hay algo, por ejemplo, que no salió bien? Tienes gente a tu cargo y no salió bien la cosa. ¿Le hablas con clemencia? Tu esposo, ha habido un roce, una situación, se olvidó, te dejó plantada, bueno, cualquier cosa, ¿no? Te dejó su ropa tirada, digamos. Gracias a Dios, a mí Jorge no me deja su ropa tirada. Bueno, yo les digo realmente, y no porque él me esté escuchando, pero yo le doy gracias a Dios, porque no sé qué hubiera hecho yo con un esposo que sea impaciente conmigo, pues me pelearía, creo, porque o yo me jalaría de los pelos. Bueno, y este otro verso, me había faltado harto, no sé si puedo, 5 minutos más, ya, me había faltado todavía, pensé que era la última hoja. Este verso de Primera de Pedro 3, 4 dice, hablando del atavío, ¿no? El 3 está hablando de la vestidura, qué sé yo, de cómo se presentan cómo se presenta, pero aquí dice cómo tiene que ser nuestro atavío: el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Qué les parece? Espíritu afable y apacible. A veces no hay eso, ¿no es cierto? Nos dicen algo y digamos, puede salir cualquier cosa de nosotros. Pero les digo, no, yo no estoy condenando a nadie, porque yo soy la primera en pedir perdón, hermanas. Entonces, estos versos nos hagan meditar y esperemos en la gracia del Señor. De eso quería decirles, la gracia del Señor nos acompaña. O sea, es esa gracia la que nos va a dar fuerzas para seguir adelante, su Espíritu Santo. Tenemos que estar alertas, no distraernos en cualquier cosa, hermanas, en cosas que perturban nuestra mente y que nos quitan, nos distorsionan, ¿no? O sea, tenemos que ser celosas de cuidar nuestro corazón y nuestra mente. Y así brevemente les digo, por ejemplo,
la televisión, ¿no? Las películas, las novelas, hermanas. O sea, puede incluso una novela hasta tener un nombre muy sugestivo, ¿no? De la Biblia, creo que hay una novela. O sea, ¿saben qué, hermanas? Eso no es del Señor. ¿Por qué? Porque están pervirtiendo, o sea, son morbosos, ponen énfasis en lo que no debe ser, ¿no es cierto? Si queremos saber la realidad de cómo son las cosas, leamos la palabra, hermanas. Ahí te lo dice sin ocultar nada, pero no le pone un matiz de, bueno, no sé, todas las novelas son igualitas, hermanas, discúlpenme, aunque sean que están hablando, mientras sean así, ¿no? Que son del mundo, no quiero ser tan exagerada, pero yo les digo que eso yo lucho y siempre he luchado. Me acuerdo desde niña, o sea, desde pequeños mis hijos, nosotros cuidábamos harto la televisión y mi mamá vino a la casa cuando iba a nacer mi hijo menor y mi otro hijo, cuando iba a nacer nuestro segundo hijo, se estaba con ella, con mi mamá, y nosotros no teníamos televisión, pero mis suegros se compadecieron de mi mamá que no tenía tele, entonces le trajeron una tele, ¿no? Entonces el primero que estaba ahí era mi hijo junto a mi mamá mirando la tele. Cuando lo escucho a mi hijo cantando la canción de la novela y yo le dije, hijito, le expliqué, ¿no? Le dije, ¿sabes qué? Eso no agrada a Dios, no está bien, déjala a tu abuelita ver su novela, pero eso no es para vos. Y un día después ya mi mamá se había ido, la tele se quedó. Entonces yo con ellos miraba algunos programas, yo miraba con ellos bien estricta, ¿no? Y estábamos mirando y era de esas teles, no es como ahora que tienes el control y todo, había que cambiar ahí, ¿no? Entonces yo estaba pasando los canales y me quedé mirando una conversación, o sea, había un diálogo que había ahí en una escena. Y me quedé así y mi hijo me dice, ¿te gustan las novelas? No, le dije. ¿Y por qué miras entonces? Me dijo. O sea, los niños aprenden todo, ¿ya? Bueno, de aquí dos cositas más. Otra cosa que me ayuda mucho a mí, hermanas, es orar en lenguas. Cuando estoy en una situación crítica, difícil, me encuentro en ese momento orando en lenguas. O sea, por ejemplo, en un viaje, cuando acuerdo estoy orando en lenguas, cuando estoy apurada, cuando estoy atrasada, cuando estoy en la ducha, o sea, estoy orando en lenguas, estoy manejando y hay un tipo ahí que me grita, incluso oro en lenguas, hermanas, ¿ya? O sea, realmente les digo, es un instrumento, es algo, para mí es muy poderosa orar en lenguas, y no es que digo, ahorita voy a orar en lenguas, no, empiezo a orar en lenguas hasta en mi cama, ¿no? O sea, cuando ya estoy acostada y todo, y empiezo a orar en lenguas. Así que si alguien no lo tiene, pídale, el Señor es tan pródigo, ¿no es cierto? Nos da, es un instrumento, hermanas. La que no lo tiene no se sienta mal, pero dice que anhelemos, ¿no es cierto? Amén. Y lo último que quería decir era así brevemente, de un testimonio que leí de un hermano que se llama Lorenzo, que vivió el año 1600. Nada más quería que sepan en qué año vivió este hermano, pero era una persona inspiraba tanto en las cosas de Dios que venían a preguntarle. Él no escribió ningún libro, pero venían y le preguntaban. Entonces alguien recopiló sus conversaciones. Yo quiero leer solo dos frasecitas de su libro, o sea, del libro que sacaron recopilado, ¿no? Él no escribió, sino que él hablaba y después escribió cartas. En una de sus conversaciones decía: no se necesita ni arte ni ciencia para ir a Dios, sino un corazón resueltamente determinado a no dedicarse a otra cosa que a Dios o en su honor, y amarle solamente a Él. Todo consiste en una renuncia de corazón a todas las cosas que percibimos que no conducen a Dios. Podemos acostumbrarnos a conversar continuamente con Él con libertad y simplicidad. Reconocer que Dios está íntimamente presente con nosotros. Amén. O sea, estas porcioncitas que he leído, o sea,
el librito pueden leerlo si la que guste, porque es muy inspirador en esto de experimentar la presencia de Dios. Cada día estoy en la calle y puedo, Señor, ¿qué hago ahora? O el Señor te pone un pensamiento y es una guía para ese momento. Amén. Y eso ultimito voy a leer de una carta que él había escrito. Dice: tocado por un verdadero arrepentimiento, le confieso todas mis maldades. Está hablando a Dios, ¿no? Fíjense, tocado de un verdadero arrepentimiento, le confieso todas mis maldades. O sea, él está a cuentas, ¿no? Le pido perdón, me abandono en sus manos. Este Rey, lleno de misericordia y bondad, me abraza con su amor. Me sienta a comer en su mesa. Me sirve con sus propias manos, me da la llave de sus tesoros, conversa y se deleita conmigo incesantemente en miles y miles de maneras y me trata en todo como su favorito. Qué lindo, hermanas, un hombre que vivió en 1600, el siglo XVI. Aprendamos de ese ejemplo, ¿no? Para buscarle al Señor con todo nuestro corazón y estar conscientes de que podemos estar en su presencia todo el tiempo. Pero fíjense cuáles son las condiciones, ¿no? Estar a cuentas con Él, ¿no? A cuentas con Él y a cuentas con nuestro prójimo, hermanas. Si no has perdonado, tienes que perdonar. Si has hablado con dureza, tienes que reconocer y tienes que cambiar. Y no es tu fuerza, es la del Señor, ¿no? Empecemos, bueno, hoy día vamos a tener tiempos de oración y vamos a poder volcar nuestro corazón, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que ya yo no puedo tomar, pero son parte de nuestra vida y es nuestro servicio en la iglesia, por ejemplo, ¿no es cierto? Intercesión, comunión entre hermanos, darnos cuentas, discipulado, servir en lo que sea necesario, tener misericordia, dando al que no tiene, ir a compartir la palabra, el evangelismo. O sea, hay miles, pero tenemos que empecemos por nosotras y nuestra casa, hermanas, ¿no? Para caminar con el Señor. ¿Para qué? Para que el mundo vea, Entonces, ahora, a manera de conclusión, pongámonos de pie y hagamos una oración, hermanas, y vamos a realmente pedirle al Señor que Él haga esto una realidad en nuestras vidas. Amén. Amén. Amado Padre, te damos gracias por habernos llamado a tu reino de amor, por haber provisto el camino hacia ti a través de nuestro Señor Jesucristo y por transformarnos a tu imagen. Pon en nosotros hambre de buscar las cosas de arriba. Queremos conocer más de tu humildad y mansedumbre para poder seguir tus pisadas. Ayúdanos en el día a día a dar honor a tu nombre en todo lo que pensemos, digamos o hagamos, para que se cumpla tu propósito en nuestras vidas y el mundo lo pueda ver. Que seamos como esas vírgenes prudentes con nuestras lámparas llenas de aceite y buscando vivir en esa santidad que anhela tu venida. Amén. Gracias, Señor.